ponencia de hoy hablaremos sobre el papel de la logopedia en el aprendizaje de la lectura. Montserrat conversa con Mireia Sala, logopeda y pedagoga con más de 30 años de experiencia clínica. Es profesora de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y el Deporte de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, y es cofundadora y codirectora del equipo interdisciplinar de Trivium, gabinete psicopedagógico que trabaja con el método Glyphing con sus alumnos desde hace más de 10 años. Hablaremos con Mireia sobre la necesidad de la mirada logopédica sobre las dificultades de la lectura y de cómo una atención precoz facilitará el camino a alumnos, familias y escuelas. Disfrutemos de la conversación. Hola Mireia, antes de nada, muchísimas gracias por haber accedido a participar en este Corazón Lector 23. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Sí, sabemos que eres una persona, una mujer muy atareada, tienes muchas ocupaciones porque tienes muchos cargos, muchas responsabilidades aparte de tu vida y que te cuesta encontrar un momento en la agenda, por lo tanto, el agradecimiento multiplicado por 1000 por dedicarnos este tiempo. Bueno, estoy Y encantada de estar sí, con vosotros, ¿eh? Sí. muchas gracias. Pues mira, yo quería empezar por preguntarte, eh, justamente desde estos diversos ámbitos en los que tú trabajas, ¿no? Y donde se manifiesta tu vida profesional, que es como muy amplio, ¿no? Entonces tú tienes un ámbito que es la doble mirada desde la pedagogía y desde la logopedia. Luego, desde tus diferentes actividades profesionales, ¿no? Que es tanto la clínica, ¿no? Que eres la directora y la fundadora de Trivium, y luego lo compartes también con la docencia en la universidad, también con la investigación en la universidad y luego también con tus cargos en el Colegio de Logopedas y como presidenta también creo de la logopedia en Sí, el del territorio Consejo español, General del ¿no? Territorio Español. Sí. Exacto. Bueno, he estado presidenta hasta ahora, ahora soy vicepresidenta segunda, Mm. pero bueno, sí que he tenido el cargo de presidencia. De hecho, es la representación de la logopedia en España, sí. Exacto, muy bien. Y entonces, aunque sea un poquito largo, porque tienes todo como estos ámbitos que hemos nombrado, ¿nos podrías resumir estos diferentes aspectos, ¿no? ¿Qué aportan a la comprensión de las dificultades de lectura? ¿Cómo se complementan y cómo acaban generando pues esta comprensión? Vale. Hay como dos preguntas, ¿vale? Primero empezaré por el tema de mi formación en pedagogía y mi formación en logopedia, cómo son complementarias y cómo me ha ayudado en mi futuro, bueno, en mi pasado, presente y me ayudarán en el futuro, ¿vale? De hecho, yo estudié pedagogía, pero lo estudié en Gerona y era el inicio de la universidad en Gerona y éramos pocos alumnos y nos metieron en psicología. Es decir, que realmente estudié una psicopedagogía real y yo creo que esto me ha aportado muchísima información a la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque al final las personas, si tenemos una visión integral, es bueno verlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Es importante. Desde la pedagogía, porque a mí me gusta muchísimo, bueno, tú sabes que te dedicas también a temas pedagógicos, porque vuestro programa es un programa muy pedagógico para la lectura y la escritura. Sabemos que es fundamental tener buenos materiales, buenos sistemas metodológicos de enseñanza, es decir, esto es crucial y es muy importante para poder hacer buenas evaluaciones en lectura y escritura, haber pasado o tener mucha información de cómo es la evolución natural de la lectoescritura, ¿no? Cómo se aprende a leer, cómo se aprende a escribir, ¿vale? Y eso necesita o requiere, por ejemplo, haber estado en el contexto educativo. Y yo, por ejemplo, empecé así, en el contexto educativo, viendo muchos niños cómo leían, cómo escribían. Me acuerdo que hacía ya investigación en la universidad y pasábamos pruebas. En aquella época, estoy hablando ya de muchos años, de más de 30, pasábamos unas pruebas que se llaman canals, que aún hoy en día a veces nos Sí. marcan la velocidad lectora. Y, por ejemplo, iba por todos, ayudaba a Ramón Canals, que era la persona pues, que hizo estas pruebas y me empezó a interesar la lectoescritura por eso, porque me iba a todos los colegios, pasaba las pruebas y me ayudó muchísimo a poder ver cuando un niño no tenía dificultades cómo leía, ¿no? Que esto es algo muy importante porque a veces cuando trabajamos con niños con dificultades nos acostumbramos a las dificultades y siempre es, Exacto. es muy importante
Es como ahora no podemos hacer evaluaciones de niños con problemas de lectoescritura si no sabemos cómo está el sistema y cómo están los niños, ¿no?, en la actualidad, que a lo mejor también han cambiado parámetros, ¿no?, por temas sociales. Y necesitamos a la hora de hacer una evaluación saber cómo es la metodología del colegio. No todos los colegios utilizan la misma metodología. En estos momentos sabemos que hay metodologías que no son favorables al aprendizaje de la lectoescritura. No es lo mismo hacer un aprendizaje sistemático como es, por ejemplo, vuestro programa, que es un programa sistemático, ¿no? Porque la lectoescritura necesita de este aprendizaje. Por lo cual tienes que tener en cuenta muchas variables contextuales para hacer un buen diagnóstico, porque si no te pierdes mucha información. Por lo cual, para mí, desde entender pedagógicamente cómo funciona la lectoescritura es fundamental. La logopedia te da una información enorme. Saber y tener la especialidad en temas de lenguaje hace que te dé mucha seguridad cuando estás haciendo también una evaluación, una intervención, un diagnóstico, porque muchas veces sabemos y somos conscientes que el lenguaje escrito también es la consecuencia del lenguaje oral. Y hay muchos componentes que influyen y por lo cual tú necesitas hacer buenas evaluaciones del lenguaje oral para después determinar hasta qué punto el lenguaje escrito está más afectado o menos. Y tener esta información como logopeda pues es genial, ¿vale? ¿Qué más? Lo que me has preguntado de esta sensación de pájaro, ¿no?, por diferentes situaciones. Es cierto, combinar la parte clínica con la parte de docencia es fantástico, porque la docencia necesita siempre estar actualizado, necesitas siempre saber las últimas publicaciones, no puedes estar pues haciendo cosas de años atrás, sino que tienes que estar al día. Te presionan a nivel de que tienes que investigar, de que tienes que hacer una práctica clínica basada en evidencia, y esto te da un rigor profesional, es una mentalidad. No puedes hacer según qué, porque ya no, tu cabeza no te lo permite. Es decir, ya hay una educación hacia la evidencia, ¿no? Y te permite esto trasladarlo a la parte clínica, por lo cual cuando tú estás haciendo intervención, sabes que tienes que hacer evidencia y evaluar el progreso de los niños, porque tienes que tener una base pues estadística y metodológica que te permita decir que estos niños evolucionan, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, tenemos la suerte cada vez más de tener metodologías que nos ayudan. Vuelvo a hablar del briefing porque lo es, por ejemplo, te permite muy bien sistematizar y tomar notas del progreso de los niños. Y esto para una mentalidad pues con esta parte rigurosa a nivel científico pues es genial. Estar en las instituciones también te ayuda muchísimo, porque al final cuando estás en una institución que tienes que hablar con el gobierno, que tienes que hablar, en el caso de Cataluña, pues hablar con la Consejería de Sanidad, con la Consejería de Educación, de Bienestar y Familia, bueno, de Afers Socials, pues, o estar también pues a nivel del Consejo General, que tienes que hablar con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Sanidad. Sí me gustaría haber hablado más con el Ministerio de Economía, porque manda mucho, pero... Porque al final todo acaba en el dinero, al final, ¿no? es así. Sí. Educación siempre te acaba diciendo, es que no tenemos recursos. Exacto, o sea, como al final siempre la conclusión es la misma, ¿no? Pues bueno, me hubiera gustado mucho participar más en esta otra área, ¿no? Pero sí que tienes que estar al día de las leyes, conoces los derechos del ciudadano, por lo cual cuando tú estás pues formando a futuros profesionales o cuando estás haciendo la parte clínica, sabes qué derechos tienen las personas. Y esto es muy importante a la hora pues, de poder ayudar a la gente, porque sabes cómo está el tema de las becas, sabes cómo está el tema jurídico, sabes, tienes este tipo de visión que va más allá de una intervención, ¿no?
Es decir, para mí, cuando tenemos que hacer intervenciones de un niño que tiene problemas de aprendizaje, es como fundamental entender todo el marco donde está este niño, entender cómo funciona la escuela, qué metodología tiene, cómo funciona la sociedad, qué beneficios puede tener y qué no, qué recursos tiene. Es una mentalidad mucho más amplia que solamente que hacer una intervención, ¿no? Va mucho más allá. Esto te da una perspectiva, ¿no? Que es verdad que comporta un sacrificio personal inmenso, porque tienes que estar siempre pendiente de cosas muy diferentes, ¿no? Porque si sale un BOE, tienes que leer el BOE. Si tienes que salir en un foro que tienes que prepararlo con muy poco tiempo, ¿no? La sensación que es imprevisible lo que te van a preguntar. Sí, Y todo sí. eso es un tipo de vida compleja. Pero aprendes un montón a tener esta visión mucho más amplia, ¿no? Que creo que es muy beneficiosa. Claro, es de una riqueza absoluta. Y yo te vuelvo a dar las gracias por estar aquí compartiéndolo con nosotras. Mireia, y el punto de vista de la logopedia, es decir, que la logopedia, ¿qué más le aporta, aparte de todo esto, que ya es mucho, pero en concreto la logopedia, ¿qué nos está aportando al tema del aprendizaje de la lectura o de las dificultades de lectura? Bien, mira, yo creo que la logopedia como disciplina, ¿no? que trabaja sobre el tema del lenguaje, ¿no? y que tiene las personas que nos dedicamos a eso, pues sabemos que el lenguaje es nuestro tema nuclear, ¿no? También en temas de deglución, pero hoy no estamos en estos temas, estamos en este tema más del lenguaje. Es fundamental. En estos momentos estamos muy preocupados porque vamos viendo que hay mucha demanda de niños con problemas de lenguaje, ¿vale? Ya los niños, normalmente hay niños que tienen un inicio tardío del lenguaje oral, ¿vale? Un 14% de la población. Y los detectamos muy tarde a veces, y se está haciendo mucha formación desde pediatría también, que están muy interesados en esta detección precoz, y en los maestros. Pero sí es verdad que cuando un niño a los 2 años, por ejemplo, no construye frases de 2 palabras, cuando un niño a los 2 años no tiene un vocabulario de 50 palabras, son signos de alerta, no es un diagnóstico, solamente es una alerta. Es una alerta en la cual, desde el mundo lo profesional, el logopeda, puede hacer unas orientaciones a las familias para saber cómo estimular más el lenguaje de sus hijos. Es decir, hay unas técnicas que permiten, desde el ámbito natural, que las familias puedan ejercer, ¿vale? Porque los niños están muchas horas con los papás. Y, por ejemplo, solamente explicándoles que tienen que repetir mucho las palabras, que las frases se tienen que construir de una forma, que tienen que hacer un modelaje de un tipo, que tienen que hacer unas rutinas, que tienen que, o sea, cómo se tienen que relacionar, qué estilo comunicativo tienen que utilizar. Es decir, solo dando unos parámetros iniciales, esto ya ayuda muchísimo, ¿vale? De los 2 a los años, a los 3 años, de este 14% pues se van a normalizar muchos, 56% de niños se van a normalizar, pero van a continuar un 40% de niños con dificultades, ¿no? De los 3 a los 4, solo el 4% de estos niños con retraso de lenguaje se va a normalizar. Es decir, que sabemos que todo lo que no pase de entre los 2 y los 3 años es mucho más difícil que pase entre los 3 y los 4. Por lo cual la detección precoz es importante, Importantísimo. muy importante, ¿vale? Si un niño, por ejemplo, porque también tenemos que diferenciar los problemas de habla del lenguaje. Si un niño, por ejemplo, tiene problemas de habla porque confunde sonidos, tiene problemas más formales, ¿vale? El lenguaje es diferente, no es tan, el niño que tiene problemas de habla sabe lo que te quiere decir, entiende lo que le estás diciendo, simplemente tiene más problemas en el uso de los sonidos, ¿no? Los niños con problemas de lenguaje van más allá, aparte de que pueden tener o no problemas de habla, son niños que tienen problemas para expresar sus sentimientos, expresar lo que piensan, expresar el contenido de una conversación, y también les cuesta la comprensión, ¿no? Hay niños que a lo mejor la comprensión está más o menos afectada, y a lo mejor el problema es más solamente de expresión. Pero bueno, en todo caso, tenemos estos niños que puede ser que a los 5 años podamos ya diagnosticar un trastorno del desarrollo del lenguaje. Pero si hay problemas de habla, que los niños les cuesta muchísimo diferenciar los sonidos, utilizarlos, ya es
un aspecto del lenguaje que nos puede preocupar, porque más adelante, tanto el niño con trastorno del desarrollo del lenguaje como el niño que tiene problemas de habla, que no pronuncia correctamente, tampoco tiene una representación mental precisa, nítida del sonido. Y eso sabemos que después tiene consecuencias en la lectoescritura, ¿vale? Es decir, que el lenguaje pasa factura, que unas dificultades de discriminación auditiva de los sonidos, de una mala representación, ¿no? Sí. Pues ya conlleva que después va a tener dificultades. Por lo cual, todo eso es ya desde el inicio se puede observar muy bien. Los niños que tendrán trastorno del desarrollo del lenguaje, 50% tendrá seguro una dislexia. Es decir, ¿por qué? Porque si tiene el componente fonológico alterado, va a tener un problema disléxico seguro. Y si no tiene problemas fonológicos y tiene un problema léxico sintáctico, va a tener problemas de comprensión lectora seguro. Es decir, que el lenguaje oral y el lenguaje escrito están íntimamente relacionados. Es necesario conocer toda esta parte, toda esta evolución, saber muy bien cómo funciona el desarrollo natural del lenguaje y cuándo no es natural, sino que hay problemas, ¿no? Si esto le añadimos que hoy en día tenemos niños conectados desde muy pequeños con las pantallas, que cada vez más es más complicado este desarrollo, que hemos pasado una pandemia, que ha habido problemas también con las mascarillas, con aquellos niños que tenían problemas de articulación o problemas en la discriminación auditiva de los sonidos, ¿no? Si juntamos toda una serie de variables, cada vez más a los 3 años tenemos las maestras que están preocupadas porque los niños tienen baja competencia lingüística. Sí, sí, Esta baja es competencia como... lingüística va a desarrollar problemas seguro de lectoescritura, segurísimo. ¿Por qué? Porque la lectoescritura se basa en el lenguaje oral. Y una cosa, entonces, para, mira, utilizar esto que nos está, esta información que es oro, cuando las maestras o los papás tienen que decir, ahora vamos a visitar a un logopeda. Por ejemplo, una familia que tiene un niño que no habla, que todavía no habla. ¿En qué momento los padres dicen, en este momento ya no podemos esperar a que esto evolucione? Si tengo que ir a visitar a un profesional, ¿cuál es este momento, por ejemplo? Exacto. Mira, en otros países los papás y a los pediatras los involucran muchísimo en este primer periodo que yo decía, ¿no? Que ya tú ya ves que hay un niño Sí, que necesita muchas más exposiciones a las palabras porque no por una cuestión intelectual, simplemente porque no tiene un procesamiento pues fonológico fonológico. sí, y auditivo, pues que le permita tener muy buena memoria para almacenar las palabras. Tú tienes que discriminar las palabras, tienes que procesarlas, tienes que memorizarlas y tienes que recuperarlas, como cuando aprendes un idioma, ¿vale? Hay niños que en esto no, bueno, es complicado, necesitan muchas más exposiciones. Vale. Los pediatras tienen maneras de poder empezar a detectarlo. Ya hemos hecho la formación necesaria, atención primaria, y a los padres se los involucran mucho en otros países con unos cuestionarios que tienen que rellenar, que tampoco son tan complicados, porque los papás están muchas horas. Es evidente que un pediatra no lo puede solucionar allí con media hora que ve al niño, pero sí que los papás van controlando y empiezan a ver ya también aplicaciones que van controlando qué tocaría y qué no toca, ¿no? ¿Dónde está tu hijo? Bueno, lo van controlando, esto hace que el papá esté informado, hable con el pediatra y el pediatra considere si es oportuno o no es oportuno. Lo más importante es evidente que a través de esto que decimos de los pediatras tenemos que entrar en sanidad con los problemas de trastornos del aprendizaje, es evidente, porque si el pediatra lo detecta, ¿dónde lo deriva? ¿No? Exacto. Por lo cual, si tienen estas ayudas, estos protocolos, pues, y ven la necesidad de que imagínate que atención primaria tuviéramos logopedas, ¿no? Pues lo que tiene que hacer el logopeda a los 2 años es ayudar a los papás a estimular este lenguaje, como también a los maestros. A los 2 años, ¿eh? ¿Has dicho? A los 2 o a los 3. A los 2 años. Entre los 2 y los 3 años, un niño que no empieza a hablar, tú tienes que estimularlo, pero a lo mejor no es necesario un especialista que intervenga directamente con el niño, solamente con unas cuantas pautas al contexto educativo y en el contexto familiar, ya estás ayudando, porque son niños que necesitan más exposiciones y tú tienes que dar un modelaje de cómo se tiene que hacer. También consejos, no pueden, por ejemplo, corregirlo, porque si lo corrigen demasiado, el niño dejará de hablar. Deja de hablar. Exacto, por lo cual necesitas un especialista que te dé unas orientaciones y ya está.
Vale, y pasamos de 2 a 3. Cuando un niño a los 3 años, en infantil 3 años, no está evolucionando, está estancado y no utiliza ya frases de 3 palabras, es decir, es un niño que te tiene que preocupar, por lo que decíamos antes, aún tiene tiempo, ¿no? Pero es que ya es un límite 3 años. ¿Vale? Es que a mí, ¿sabes qué sensación tengo? Perdona, Mireia, que te corte, que como has dicho que ha aumentado mucho la cantidad de niños, se está normalizando. Porque yo oigo a veces, no, pero es que no me habla ninguno. Y entonces, claro, como no me habla ninguno o casi ninguno, pues lo normalizo y ya no me parece que sea algo raro, ¿no? Vale, Esto aquí nos puede vamos a pasar, encontrar ¿no? 2 tipos de personas. Nos vamos a encontrar los que tienen un trastorno y los que tienen un mal aprendizaje. Lo que es seguro es que si un niño lo tienes muchas horas en la pantalla, no va a aprender bien el lenguaje, porque las pantallas no puedes relacionar, el niño no puede relacionar la palabra con el significado. ¿Vale? Está viendo unas imágenes, están estimulando muchísimo, pero es incapaz de poder hacer esta asociación, porque Sí. esta asociación se hace cuando señalas, cuando comes, cuando tocas, cuando no solamente viendo imágenes. Por lo cual el tema del vocabulario seguro que ya queda afectado. Y también la parte pues gramatical, esto seguro, ¿vale? Claro, ahora tenemos niños mal estimulados, que nos vienen de este desarrollo precario del lenguaje, y tenemos los niños con trastorno. Pero lo importante es, ¿un retraso hasta cuándo es un retraso? Exacto. ¿Vale? Si un niño a los 4 años no tiene un lenguaje que pueda explicar lo que ha hecho durante el día, es decir, que no puede conversar de una forma que lo entiendan los demás, es un niño que a mí me da igual ya el origen del problema. Este niño va a tener problemas, porque no tiene un lenguaje precario, de supervivencia. Si tienes un lenguaje de supervivencia, no vas a tener una buena lectura y una comprensión lectura nefasta. Es decir, que, imagínate el redactar. Por lo cual, al final, cuando tú evalúas y pasas las pruebas necesarias, ya vas a determinar si es un trastorno o si es un mal aprendizaje, pero se tiene que saber. Y si es un mal aprendizaje, también necesita estimulación, porque va a quedar retrasado, porque tiene periodo crítico el lenguaje. El lenguaje Claro. tiene periodo crítico. Y no podemos separarnos de este periodo crítico, tantos años. Llegan niños a los 8 años, es que no entiende nada. No entiende nada, es que tiene un problema de lenguaje, que tiene un trastorno de lenguaje. Por lo cual es muy importante que es lo que he hecho de menos en la formación inicial, es un retraso, ¿hasta cuándo es un retraso? ¿No? Es como cuando dices que tiene muchas lenguas en casa. Bueno, a ver, aunque tengas muchas lenguas en casa, a los 2 años puedes tardar 4 meses más. El niño construye frases. A lo mejor te mezcla palabras de diferentes idiomas, pero construye frases. Una frase de 2 palabras, 3, ¿vale? Pero lo hace. Lo importante es eso, discriminar si es un trastorno persistente o es un problema de mal aprendizaje. Y esto quiere decir un alto nivel profesional. Es decir, tienes que tener instrumentos necesarios que te ayuden a ver si hay un perfil cognitivo pues que ya te está marcando que este niño tiene un problema importante de memoria y de trabajo a nivel verbal, ¿no? Que es un niño que no puede memorizar frases, que es un niño que tiene unas dificultades pues, de lenguaje a nivel cognitivo. Bueno, todo esto te va a ayudar. Si pasas el SELF, ¿no? Que es un test de lenguaje, todo eso te va a ayudar. Pero bueno, es evidente que va a coexistir también en lectoescritura. Si hay un colegio, por ejemplo, que es poco sistemático, es decir, el niño ya aprenderá, también nos preocupa metodológicamente, porque a ver, el lenguaje oral, tenemos un circuito predestinado genéticamente al desarrollo del lenguaje oral, pero no nos pasa eso en el lenguaje escrito. Tenemos que conectar áreas del cerebro que no conectan de forma genética, por lo cual están preprogramadas para otras funciones. Claro, ¿eso qué conlleva? Que si tú no haces un aprendizaje sistematizado, no vas a hacer las conexiones necesarias, ¿no? Y dicen, bueno, cuando el niño tenga interés, el niño tiene interés y tiene que tenerlo ya a los 6 años, porque entre los 5 y 6 años el cerebro está preparado para aprender a leer. Si un niño tiene dificultades, pues lo vamos a hacer de otra manera, con otra metodología, pero no podemos dejar que vayan pasando los años, porque ahora estamos en un periodo que vemos niños casi analfabetos, que no es una cuestión ya de la dislexia,
sino que está como analfabeto, porque no ha trabajado nada. Y un niño con dislexia tiene que trabajar más que otro. Tiene que ver más Exacto. veces las palabras. Lo tienes que hacer mejor. Y tienes que Ujú. ser mejor, y aquí sí que entra la pedagogía, ¿no? Tienes que hacer mejor la pedagogía, pero tienes que motivar a este niño a que pueda practicar, porque si no se convierte en un analfabeto funcional. Y esto ya es más grave porque la sociedad quiere decir que tiene un problema y que además lo estamos apoyando. Ujú. Por lo tanto, la logopedia tendría un importantísimo papel, también remediador, lógicamente, pero tiene un importantísimo papel de detección precoz, porque como todo Exacto, empieza con el habla y la exacto. logopedia puede actuar a ese nivel y puede actuar muy pronto y como tú has dicho, muchas veces de forma muy ecológica, ¿no? Porque solo dando indicaciones a las familias, Exacto. muy Sí, bien. sí, es evidente. Y lo que es importante, el sistema detecta muy bien a los niños con problemas de habla. Estos tienen seguro de vida, ¿no? Porque cuando nadie los entiende, pues mira, estos se detectan. Pero los niños con comprensión del lenguaje, es decir, que les cuesta la entrada del lenguaje, que les cuesta el Mm. procesar el lenguaje, que les cuesta expresarse, estos niños, si están callados o si participan poco, pueden parecer tímidos, puede parecer pues que tengan problemas intelectuales y esto no se detecta. Solo se detecta la expresión, pero la entrada no. Y esto es una lástima. En otros países la figura del logopeda es altamente necesaria, tiene mucho prestigio y en nuestro país está costando mucho que esto se entienda. Es decir, es una profesión relativamente nueva, evidentemente, ¿no? Pero que aún no está lo suficientemente valorada como tendría que estar. Y ya te digo, es una lástima. Y algún día yo creo que lo conseguiremos, ¿no? Sí, 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 lo conseguiremos y más con gente como tú aquí en la vanguardia, seguro que lo conseguimos. Mm. Seguro que sí. Muy bien. Mira, yo no sé mucho de logopedia, siempre lo digo, que yo soy psicóloga y entonces yo admiro mucho lo que hacéis las logopedas, los logopedas, porque algunas cosas me quedan como lejos. Entonces, yo tengo aquí una pregunta que a ver si no la estoy haciendo bien, tú me la corriges, ¿vale? Pero yo creo saber que la logopedia se basa en 4 módulos del lenguaje, uno es el fonológico, el otro es el léxico, el morfosintáctico y el pragmático. Y que son, bueno, diferentes módulos que imagino que a veces están todos afectados, a veces alguno, pero ¿podrías decir cada uno de estos módulos un poco cómo se trabaja o cuáles son los que necesitamos trabajar porque son los que están relacionados con la lectura? Y si hay que priorizar cada uno de ellos en diferentes edades o depende de la persona, o sea, o cómo van estos módulos. Así, ya sé que es una pregunta muy grande, ¿eh? Sí, no te preocupes. A ver, estos módulos todos son importantes y lo más significativo, más importante para el niño es que tú investigues qué módulos tiene afectados y qué no, porque no tienes que Mm, perder el tiempo trabajándolos todos, sí, pero se vale. interrelacionan. Lo que está claro es que se interrelacionan. Es decir, que es un poco artificial hablar como de módulos separados y hay una Ujú. interrelación. Está claro que siempre, cuando hablamos de dislexia, siempre nos enfocamos mucho con la conciencia fonológica, el procesamiento fonológico, porque es verdad que toda esta parte afecta mucho a la descodificación, ¿no? La parte más de automatización del código. Pero no cabe duda que en la comprensión lectora hay otros componentes que son muy importantes, como es el morfosintáctico y es el vocabulario y el tema léxico, vocabulario y la comprensión, evidentemente, de la lectura, ¿no? Si vamos al tema, puedes encontrar diferentes tipos de niños, perfiles diferentes que les cuesta leer. Tienes el niño que no accede al código y por lo cual no puede acceder a la comprensión, porque el código no le permite tener una lectura automatizada para poder comprender, por lo cual todos sus recursos a nivel cognitivo y de atención se dirigen hacia el código y esto perjudica a la comprensión, ¿vale? Tienes este perfil. Puedes tener un perfil de un niño que tiene dificultades en el lenguaje, pero que a lo mejor no tiene problemas de código. Este niño va a tener problemas de comprensión del lenguaje. Mm. A lo mejor lee rapidísimo, ¿no? Que lee muy rápido, pero no comprende. Y puedes tener el que tiene problemas de código y además problemas de comprensión, ¿vale? O sea, que tienes como estas tres categorías. Por componentes, está claro, si tú tienes problemas en todo lo que es el procesamiento fonológico, vas a tener problemas de código.
Si a un niño le cuesta segmentar el habla y le cuesta hacer las conversiones fonemas grafemas, es decir, si no hay una automatización del código, es evidente que vamos a tener problemas de tipo fonológico, ¿vale? Por lo cual este es muy importante. Pero si, por ejemplo, un niño tiene problemas morfosintácticos, tanto de comprensión como de expresión, va a tener muchos problemas de comprensión lectora. Por ejemplo, imagínate que yo voy por la calle y veo a una niña que está llorando y veo un perro. Y digo, la niña ha sido mordida por el perro. Es una frase que tiene es una estructura de frase pasiva, ¿no? Que no es fácil de entender. Si tú estás en el contexto, entiendes que lo que está pasando, y no es ni necesario entender esta frase. Pero si estás en la comprensión lectora, no tienes contexto. Si no hay contexto, puedes no entender. Por lo cual, un niño que tiene unas estructuras gramaticales pues débiles, a nivel morfosintáctico, todo es como precario, no va a tener una buena comprensión de las frases. Cuando empiecen ya textos difíciles, ¿no? con frases subordinadas, va a ser complicado. El tema del vocabulario. El vocabulario sabemos que es uno de los componentes que va relacionado con el éxito escolar. Cuanto más vocabulario, sabemos que pues bueno, ya nos marca que va a tener más éxito escolar, ¿no? El vocabulario es imprescindible para la comprensión lectora. Y no solamente los significados de las palabras, ¿qué quiere decir esta palabra? Sino la cantidad de significados que tiene cada palabra, ¿no? Es decir, yo puedo decir pues el ala del edificio, el ala del pájaro, estàs tocat de l'ala. Es decir, las palabras no quieren decir lo que quieren decir en el diccionario, que tienen significados muy diferentes. Si tú tienes un limitado número de significados, va a repercutir tremendamente. La comprensión. Si el contexto que estás no vas a entender, ¿vale? Todo tiene relación, porque si nos miramos la morfología y nos miramos el léxico, está claro que la parte morfológica nos ayuda a construir más léxico. Si tienes, ¿no?, sufijos, prefijos, si tú tienes este dominio, vas a tener mucho más vocabulario. Por tanto, todo tiene relación. Si tienes más capacidad fonológica y de memoria fonológica, vas a acordarte mucho más de las palabras nuevas. Es decir, que todo tiene relación. Y cuando ya llegamos a la pragmática, que has comentado, la pragmática, está claro, es decir, según el contexto, ¿vale? Lo que estás leyendo quiere decir cosas diferentes, ¿no? Y es evidente, tú puedes tener dos textos que se parecen muchísimo, muchísimo, pero el significado es diferente según el contexto. No es lo mismo que el texto te esté hablando de una niña que esconde las patatas porque ha salido la maestra y ha cogido la merienda o lo que sea y se va comiendo y oye la maestra otra vez y dice, uff, viene la maestra, pues las patatas en el bolsillo. Que una niña que está en un parque y está con las patatas y vienen los amigos y dice, ostras, se me van a terminar las patatas, ¿no? Esta es la pragmática. Si tú no entiendes o no tienes si tú no tienes un buen nivel semántico, la pragmática va a estar afectada. ¿Por qué? Porque la cantidad de significados te va a condicionar que tú entiendas los contenidos. Cuando una persona en la ESO tiene que leer Alicia en el País de las Maravillas, que no hay ni una sola palabra que quiera decir lo que quiere decir, este niño está trabajando con el significado doble sentido, ¿no? Tiene que estar el sentido ya no es literal, sino que es metafórico, ¿no? Cuando el lenguaje deja de ser literal para pasar a ser inferencial, pues esto es otro mundo, ¿no? Entonces, la lectoescritura a veces yo creo que se ve como un campo muy fácil, ¿no? Como facilón. Yo siempre he dicho, es súper complicado. Es decir, saber enseñar a leer bien son años y además muy difícil, porque los textos son muy complicados. No es lo mismo un texto científico que un texto literario, que un poema. Es decir, el lenguaje es muy complicado y la gente tiende a simplificarlo. Ah, ya habla bien. ¿Qué quiere decir hablar bien? Sí, sí, de hecho, yo siempre digo que yo sigo aprendiendo a leer, ¿no? Porque eso no se acaba nunca. Tú sigues leyendo y vas incorporando vocabulario, vas aprendiendo nuevas metáforas o vas entendiendo nuevas metáforas. Y justamente yo aprendí una cosa en este congreso, estoy aprendiendo una cosa que es entrevistando a Alberto Gatti de la Universidad, emérito ya de la Universidad de
de San Salvador de Buenos Aires, que hay una, y que tiene que ver con esto que estabas diciendo, que hay una disciplina que yo no conocía que se llama alfabetización académica y que va un poco en el sentido de que cuando tú entras a una carrera, tienes que aprender un nuevo contexto, un nuevo uso de las palabras y muchas palabras nuevas, pero a veces son palabras que ya conoces, pero que en ese contexto académico cambian. Y yo nunca lo había pensado esto, pero es verdad, esto se va incrementando con los años, incluso cuando llegas a la universidad, aparece un nuevo contexto, aparecen nuevas palabras y nuevas comprensiones sobre, o sea que eso no nos va, o sea, eso se va adquiriendo a lo largo de la vida Exacto. y no Es para. como la exigencia en la velocidad lectora, ¿no? Que a veces Mm, decimos, bueno, ahora ya está, porque en la ESO ya todos leen en lectura silenciosa, ¿no? Y mm. no nos enteramos mucho a veces ya de cómo es su lectura, ¿no? Yo en la universidad siempre, en primero les miro cómo está la mecánica lectora, si tengo este vicio, y vais a encontrar, o sea, la media de velocidad lectora en la universidad tendría que ser unas 200 palabras por minuto. Y cuando marcamos estas 200 palabras, ¿el por qué? Porque los textos universitarios tienen muchas palabras científicas, muchas palabras nuevas. Requiere de un dominio elevado del código, ¿vale? Ujú. Si tú, por ejemplo, lees a 160 palabras, que hay mucha gente que es muy poco lectora, y bueno, encuentro gente que lee 120, que digo, este es un disléxico que no lo han visto. Pero el hecho de que no tengas un alto nivel de automatización no ayuda a los aspectos metacognitivos y metalingüísticos que requiere una lectura. Es decir, imagínate un texto de científico, si tienes que estar releyendo muchas veces porque vas lento, no puedes entender lo que estás leyendo. No. Hay un aspecto, nosotros sabemos, ¿no?, que necesitamos el código, leerlo bien, necesitamos la fluencia, ¿no?, que es esta velocidad, esta precisión, todo lo que es la prosodia, ¿no? Pero después necesitas poder ejercer esta parte metacognitiva, que es cuando tú te das cuenta de que tienes que ir más despacio porque no lo estás entendiendo, de que puedes salir de ti mismo para poder ser observador, ¿sí?, de tu comprensión. Esto si no Muy bien tienes esto. si no tienes un alto nivel de mecánica lectora, es muy No difícil lo salir puedes de tú hacer. mismo. Sí, es como, por ejemplo, cuando tú estás dando una conferencia, ¿no?, y tienes un Mm. PowerPoint, pero esta conferencia la has dado muchas veces, está automatizada, la tienes interiorizada, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que puedes estar pensando, este señor no le interesa, este está durmiendo, el otro se va al baño. O sea, sales de ti porque está automatizado. ¿Entiendes? Esto es salir de ti mismo. Cuando Sí. tú das una conferencia que no estás acostumbrado, que es la primera vez que lo das, estás muy pendiente del PowerPoint. Es No ves decir, nada más. no ves nada más, no puedes estar pensando si el señor se le interesa o no le No. interesa. Es decir, claro, poder salir de ti mismo, imaginarte los personajes, imaginarte lo que... Eso es algo que, por ejemplo, las personas con dislexia es muy difícil No que lo pueden puedan hacer. llegar a hacer. Y es un tema que no se habla mucho, pero que es un tema muy importante cuando ya estamos hablando de comprensión de alto nivel. Ujú. Sí, ¿Cómo sí, sería sí. esto? Los textos en la universidad. Sí, 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 sí. Sí. Muy bien. Bueno, hemos empezado hablando de los niños cuando empezaban a hablar y estamos ya hablando de los textos universitarios. O sea que vemos que realmente la lectura tiene un recorrido interesante a lo largo de nuestra vida. Y mira, yo creo que un poco ya nos lo has explicado. Al principio yo tenía una pregunta que era que como la lectura sienta sus raíces en la oralidad, ¿no? ¿Cuáles eran los predictores? Pero Lectores. ya los predictores ya nos los has explicado, ¿no? ¿O quieres afianzarlo un poquitín más? Sí, te digo 4 cosas importantes que nos Muy podemos bien. fijar. Yo creo que los niños, antes de empezar a leer y escribir, ya hay unos precursores del lenguaje oral que nos pueden hacer pensar que estos niños necesitan una estimulación más intensiva, y esto lo vemos ya a los 5 años, ¿vale? Nunca se nos puede, no tenemos que hacer diagnósticos a los 5 años, no estoy diciendo Mm, eso, pero sí que dentro de lo que serían las medidas universales de los colegios, es necesario a los 5 años hacer un cribaje universal. ujú. Este cribaje se tiene que hacer a través del lenguaje oral, ¿de acuerdo? A partir de ahí, los niños que se detectan, pues se hace una estimulación más intensiva, y en primero y segundo, esto nos puede ayudar a ver qué niños se normalizan y qué niños persisten las dificultades. Bueno,
De hecho, vuestro programa esto sirve cantidad en los colegios. ¿Por qué? Los niños que no tienen dificultades o que no están entrenados, si se entrenan, se normalizan. Exacto. ¿Vale? Porque yo tengo compañeras, por ejemplo, esto te va a interesar, te lo comento, porque es A ver. interesante. En la universidad tengo una compañera que trabaja con el programa con niños de ambientes socioculturales de nivel muy bajo, ¿vale? Que tienen muchas dificultades en el lenguaje oral también, pero si hacen el programa, normalizan más la lectura que un niño que tiene un ambiente sociocultural potente, pero a pesar de todo continúan y persisten las dificultades. Es decir, a lo mejor el niño que tiene un contexto de desarrollo sociocultural, ¿no? pues con problemas, tendrá problemas en la comprensión de la lectura, pero en código, haciendo el programa, se normalizan mucho más. Es algo que hemos comparado, porque ella trabaja en una fundación, y hemos comparado a veces y nos damos cuenta de eso. Otra cosa es la comprensión lectora, pero lo que es la mecánica, si se hace un trabajo sistemático, mejora mucho más un niño que viene de la precariedad sociocultural que el niño que tiene un trastorno. ¿Vale? Y podemos hacer mucho trabajo en este sentido. Pero bueno, si por ejemplo hay unos 4 precursores que nos tendríamos que fijar. Uno es realmente si el niño a los 5 años es capaz de manipular los sonidos del habla, es decir, que puede jugar con los sonidos del habla, que puede segmentarlos, que puede buscar rimas, porque hablamos siempre de la conciencia fonológica. Pero después también está la memoria de trabajo, es decir, aquellos niños que les cuesta muchísimo memorizar frases, repetírtelas, ¿no? Imagínate que yo te digo a ti, dime, que no lo haría con un niño de 5 años, pero para poner un ejemplo, a ver, Montserrat, dime 5 palabras que te voy a decir en búlgaro, ¿no? Y tú me dices, oh, no me acuerdo de ninguna, ¿no? Porque esto es memoria auditiva. La memoria auditiva, hay niños que no hay manera que se acuerden de las consignas que le estás dando, que le hace repetir pseudopalabras y no te las repite bien, que tiene que repetir frases y no lo hace bien. Es decir, esto es la memoria verbal, es muy importante. Después la denominación rápida, ¿no? De hecho es el acceso al léxico. Un niño que cuando está hablando dice, sí, yo, aquello, eso, y ves que hay una dificultad en acceder a la palabra, que es lento, y te define la palabra. Sí, aquello que sirve para, pero no te la encuentra, ¿no? Lo que empieza a pasar otra vez cuando te vas haciendo mayor. Exacto, yo ya me pasa con los A mí, nombres de las personas. a mí Sí, me empieza a pasar también. pues sí, que sabes perfectamente quién es, pero no te acuerdas del nombre. Pues eso, que ves que no hay un acceso al léxico fluido, ¿vale? Y ahí hay, por ejemplo, esta capacidad hay nombres de cosas, de letras, de números, de colores, y tú tienes que decir amarillo, 1, 2, 3, ¿no? Mesa, teléfono, bueno, que tienes que activar el circuito de la lectoescritura, que es visual y auditivo. Tú ves una imagen, tienes que poner el sonido. Si tú vas haciendo casa, amarillo, hombre, estos tiempos de latencia son significativos, ¿no? Y después la fluidez en el habla, ¿no? Que es dificultad en explicar algo, vale, lo que sí puede hacer muy bien un logopeda es discriminar si el niño tiene unas dificultades que sobrepasan la dislexia, ¿vale? Es decir, los disléxicos tienen problemas de este tipo sutiles, pero son sutiles. Los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje los tienen más, ¿no? Entre el espectro es más complicado, ¿no? Tienen más dificultades. Yo creo que hay mucho niño disléxico que además tiene TDL leve, ¿no? Pero que solamente está diagnosticado de dislexia. Y esto no es el mismo pronóstico, porque va a tener más problemas de comprensión lectora, ¿no? Pero estos 4 componentes que aún un niño no ha empezado a hacer la conversión fonema-grafema, tú ya los percibes. Pues, hombre, pues ya puedes hacer medidas adicionales, universales y adicionales. No es necesario intensivas, pero sí, y vas a ver que el niño, los que progresan y los que no progresan, pues tienen que hacer más adelante, a finales de segundo, principios de tercero, un diagnóstico. Y Mireia, así como la primera parte cuando nos hablabas de estos hitos de la oralidad, sí que los pueden ver muy bien las familias. En cambio, estos que estás hablando, estos predictores de ahora, a los 5 años, estos estarían más bien en el tejado de la maestra, ¿no? Son los maestros, Exacto, ¿no? no, esto es la maestra,
Los padres sí que se Exacto. fijan en que no encuentran las palabras y Claro. que pues sí que se fijan, que es poco fluido, que en el diálogo va Mm, funcionando, pero que cuando te quiere explicar algo organizado se enrolla, que no hay manera, que le cuesta que mm. encontrar la palabra, eso sí. Los padres saben, por ejemplo, que no saben bien los días de la semana, porque es también pues, es memoria verbal, es una automatización también los días de la semana, ¿no? Eh, que le cuesta acordarse de las Sí, sí, consignas. sí. Todo eso sí que lo saben los padres, pero lo de la conciencia fonológica no lo saben los padres. Es decir, estas son las maestras que tienen que verlo, estudiar más la memoria verbal también. Yo creo que, bueno, aquí sí que ya se puede determinar muy bien muchas cosas de predictores. ¿Y tú crees que yo creo que yo llevo como tú llevas toda la vida, yo llevo mucho menos tiempo que tú en este campo, ¿no? Empecé a raíz de Mario, como todo el mundo sabe, llevo como 14 años, creo. Mm. Em, y yo hace 14 años atrás, yo no sabía nada de todo esto. Yo siempre lo digo, yo era psicóloga, pero yo no había estudiado nada sobre las dificultades de aprendizaje, nada, una asignatura, eh, ¿cómo se llaman? Las optativas, justamente, una optativa de pocas horas. Y yo no sabía nada de esto. Yo creo que ha cambiado bastante de entonces a ahora, pero nos queda mucho o sea, si esto se tiene que detectar en el colegio, ¿se está detectando lo suficientemente y suficientemente a tiempo? ¿O qué tenemos que hacer para que eso ocurra? O sea, ¿dónde está la clave de que esto realmente sea un cambio y que la detección precoz sea algo efectivo, de verdad? ¿Dónde hay que incidir? Bueno, todos sabemos que la detección precoz es básica, es decir, cuando tú intervienes de forma precoz, el pronóstico es absolutamente diferente, no tiene Claro, nada que ver y menos en temas lingüísticos. Es decir, el pronóstico, claro, el problema que tenemos hoy en día es que han aparecido estas metodologías como nosotros cuando éramos pequeños éramos rígidos, la metodología era muy rígida, ¿vale? Pero nos hemos pasado al otro extremo. Es decir, para mí es importante tener muy claro desde el colegio, desde las escuelas, que de primero a cuarto de primaria tú tienes que instrumentalizar tu mente. Cuando tú la instrumentalizas, haces que esta mente sea eficaz, ¿vale? Después serás muy creativo y podrás hacer, bueno, proyectos no veas. Pero si tú no automatizas, no dejas espacio a nivel cognitivo para que puedas desarrollar más otras funciones de forma mucho más eficaz, ¿vale? Ahora nos puede parecer una tontería, pues eso, dedicar tiempo a mecanizar, pero es que es necesario, no lo puedes evitar. Podrás hacerlo más divertido, con menos presión, con más tacto a nivel emocional, pero tienes que pasar por este trabajo sistemático. No hay nadie que pueda pensar que una persona aprenderá a tocar el violín sin un trabajo sistemático. Pues la lectoescritura es lo mismo. Ya sé que ahora nos vienen estos programas del GPT y viene todo eso, pero ¿qué vamos a tener? Muchas personas con un problema de lectura a nivel funcional, es decir, analfabetos funcionales, gente que ha pasado por el sistema y que tiene una lectura muy precaria. Al final, el GPT no te va a solucionarlo todo. Y vas a tener... Al GPT tienes que decirle exactamente lo que quieres. Tienes que saber lo que quieres y Exacto. sabérselo decir. Exacto, tienes que tener un nivel de alfabetización importante, porque es cultura, de manera, por ejemplo, el tema de escribir, ¿no? Del grafismo, ahora no está de moda, como vamos a hacer el teclado. Qué lástima, porque yo veo niños que en estos momentos tienen 8 años y no saben hacer ni la cruz. Es decir, necesitas escribir las palabras, escribirlas a mano y tener esta parte, porque a nivel cerebral esto te ayuda a crear representaciones ortográficas de las palabras. Tú no puedes saltarte pasos. Ahora no está de moda, pues qué lástima. Yo lo que sí creo es que requiere una formación de maestros muy buena, que justifique muy bien el porqué, que todo esto ayude a la credibilidad y que no haya tanto de este es el contexto, no, diferenciemos lo que es un trastorno de lo que es un mal aprendizaje. Y hay muchas variables que nos hacen o que nos pueden ayudar a saberlo.
¿vale? Pero ahora se está atrasando todo. ¿Por qué? Cada niño, pues que siga su ritmo. ¿Esto qué quiere decir? Que vayas madurando, ¿no? Hasta que te caigas del árbol. Em, Esto es una barbaridad. Tú puedes detectar ya esto a los 5 o 6 años niños que no tienen habilidad. Y si les ayudas, no puedes estar esperando que tenga motivación, porque nunca nadie va a tener motivación de algo que le cuesta, ¿no? Si tú te vas a esquiar y te caes cada momento, pues el próximo domingo no vas. Sí, sí. Entonces, Y ¿no? además, ahora sabemos ya, sabemos, ¿no? Yo digo siempre, nunca habíamos sabido tanto sobre el cerebro lector como ahora y por lo Claro, tanto podemos adaptar nuestras pedagogías y nuestras metodologías de aprendizaje y de enseñanza a esto que sabemos. Entonces, hace unos años no lo sabíamos, pero ahora ya no tenemos excusa. O sea que entonces pasa a ser un poco negligencia, ¿no? Si tú exacto. sabes o puedes saber y en cambio decides no saber o no aplicar aquello que sabes. O sea, Claro, estaríamos en... ahora es como todo lo Dime. que es memoria, todo eso está pasado de moda, ¿no? Todo lo que es mecánico, todo lo que es... No, no, es que necesitas las dos cosas, porque para poder comprender necesitas mecanizar. Y si no mecanizas no puedes comprender, porque no podemos tener los recursos a nivel intelectual para poder entender. Es que es una lástima que no lo entiendan así. Y es preocupante, los niveles de lectoescritura están bajando en picados. Bueno, vamos a intentar, bueno, también congresos como este y como muchos otros que se hacen, y estuvimos hace poco en uno, ¿no? Hace 2 semanas en Cornellá, sirven para, imagino que sirven para que cada vez estemos más alineados todos. Y yo tengo una última pregunta, que yo sé que tú has estudiado el tema de los problemas del neurodesarrollo, pero asociado a niños adoptados, ¿no? Porque a veces estos niños a veces acusan problemas de aprendizaje y resulta que no tienen la misma a veces etiología que la de los niños que tienen dificultades de aprendizaje y que no han sido adoptados, y que ahí ha habido un poco de confusión. ¿Tú nos podrías aclarar un poco estas diferencias? Sí, yo empecé con el tema de los niños adoptados porque en Cataluña tenemos muchos, yo creo que es de los sitios a nivel internacional, a nivel mundial, que tenemos más niños adoptados, después me parece de Estados Unidos. Y bueno, empecé hace 18 años y claro, he podido evaluar a 1000 y pico niños adoptados, es decir, que cuando te hablo de esto, pues porque lo he visto claramente, ¿no? Venían muchos niños con problemas de lectura y bueno, pensé, tengo que saber más de estos temas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué les cuesta tanto el aprendizaje de la lectoescritura? Claro, la mayoría de niños adoptados son adoptados en un momento que la adquisición del lenguaje oral es un momento crítico, ¿vale? Es decir, hay muchos niños adoptados desde los 18 meses hasta los 3 años o 4. En este momento, y más pensamos claro, imaginaros, vienen de orfanatos, ¿no? La mayoría, algunos vienen de familia de acogida, que esto no ha pasado tanto, no hay tanto problema, porque es que en los orfanatos no hay estímulos a nivel lingüístico, es decir, rotan muchas personas durante el día, es un lenguaje muy imperativo y no hay ni explican cuentos, ni, bueno, hay muy poca riqueza. Un niño para desarrollar bien el lenguaje necesita unos precursores de comunicación que ya empieza el primer año de vida. Es decir, cuando tú ya te estás relacionando pues, con tu papá o con tu mamá, es un andamiaje importante para desarrollar el lenguaje, ¿no? Porque se crean estas protoconversaciones, entender las intenciones, todo eso, la vocalización, que el niño empieza a barbutear, bueno, hay todo el tema de la imitación, ¿no? Bueno, surge así, pero si nadie hace este papel, un niño que está muchas horas en una cuna o está pues con muchos niños y tiene que compartir un solo adulto con muchos niños, no tiene este andamiaje, por lo cual ya no crea unas habilidades de inicio, ¿vale? Porque al final se desarrolla lo que tú dices, ¿no? Se desarrollan unos circuitos. Ujú. Claro, si cuando tú adoptas un niño a los 18 meses o 2 años, ya tiene un nivel de expresión en su propio idioma muy limitado, ¿vale? Ya tiene un retraso en esta adquisición por falta de estimulación. De golpe tiene que romper con su primera lengua, que es la lengua que más o menos ha escuchado,
y tiene que aprender por segunda vez otra primera lengua materna, ¿no? Esto es diferente a un niño de inmigración, un niño que viene aquí y que tiene a sus padres, continúa con el idioma materno, ¿vale? Lo mantiene, esto no es, bueno, además no tiene tanta prisa en aprender el idioma nuevo, va al colegio y a lo mejor es lento en este aprendizaje, ¿no? Pero el niño adoptado va como muy rápido, esto hace que la gente se piensa que, oh, qué rápido va, ¿no? Pero va rápido porque es un superviviente que necesita dialogar, o necesito esto, necesito Claro, aquello, y este lenguaje de supervivencia que digo yo, pues es mucho más rápido que el niño inmigrante. Pero a la larga vemos unas consecuencias diferentes. No tiene nada que ver un caso de otro caso. Esto es interesante porque, por ejemplo, me acuerdo cuando, bueno, a veces pues vienen niños de otros países porque están en guerra, por lo que sea, y te preguntan, ¿no? ¿Es la misma casuística? Y dices, no, porque estos niños tienen una lengua materna bien estructurada, porque sus padres han hecho este andamiaje. No tiene nada claro. que ver con un niño de orfanato, ¿vale? No, son casos diferentes. Vale, no es lo mismo un sistema aditivo lingüístico que un sistema privativo a nivel lingüístico. Privativo es porque tienes que hacer un reset, desaparece bastante rápido el idioma porque a nivel emocional también necesitan romper y tarda mucho más a que este idioma sea, bueno, pues se vaya construyendo, ¿no? Muchos de estos niños han llegado en un momento que los han puesto en el mismo nivel por edad, ¿no? Pues bueno, Claro. tengo 5 años, pues lo meto en infantil 5 años. ¡Qué barbaridad! Para empezar a aprender a leer y escribir necesitas años de experiencia idiomática con un idioma, no puedes empezar así. Es evidente que estos niños tienen disabilidades fonológicas importantes. El procesamiento fonológico, ves que hay problemas, muchos problemas de memoria de trabajo, porque los niños que nos vienen de la pobreza, es evidente que ha habido problemas en los embarazos ya de anemia y todo eso influye en que muchas veces funciones superiores no sean lo suficientemente competentes, ¿vale? Bueno, ya vemos que tendrán problemas en la lectoescritura. Claro, ¿qué pasa? Si los metes en infantil 5 años en una situación de desventaja tan enorme, porque en otros países los atrasan 2 años cuando llegan, 1 año o 2, nosotros no lo hemos hecho. Tienen demasiados inputs, no pueden empezar a leer si no dominan un idioma. Tienen que hacer además establecer el vínculo con sus padres, ¿no? Quiere decir temas emocionales complejos. Vienen de orfanatos que generan conductas de hipercontrol porque tienen que estar vigilando, tienen miedos, han pasado situaciones muy graves y como si nada, como si no hubiera aquí una mochila, pues empezamos a leer y a escribir, y este niño, bueno, cuando nos vean en el 4º de primaria, 5º de primaria, claro, metemos dislexia porque algo tenemos que, o sea, porque necesitamos pues protocolos que les Nombrarlo ayuden, de porque alguna manera, no sí. tenemos el protocolo del niño de este tipo, ¿no? Pero es una dislexia que es como decir, tengo fiebre, ¿no? Bueno, sí, pero a lo mejor el origen es una gripe o el origen es una infección, pero da igual, los síntomas se parecen mucho. La diferencia está en un disléxico puro, que cuando está en la ESO, los problemas de lenguaje son mucho más evidentes. No es solamente la mecánica lectora, sino que hay más problemas pragmáticos del lenguaje, sintácticos del lenguaje, de vocabulario, de significados. Lo ves clarísimo que no solamente es la decodificación, sino que es mucho más que eso. ¿Y estos niños y estas niñas necesitan más tiempo, pero pueden conseguir desarrollar todo este lenguaje? Porque digamos que vienen de una situación de privación, los pasamos a una situación de sobredosis, ¿no? Sobredosis, sí. Y luego ellos, si podemos detectar qué les ocurre y darles lo que necesitan más tiempo, pero van a poder encarrilar y llegar a la normalidad. Mira, hemos visto diferentes tipos de casos. Por ejemplo, cuando un niño viene, imagínate que viene del Nepal o viene de la India y viene a los 7 años, si ha estado en familia de acogida, este niño no ves consecuencias. En el sentido puede verse consecuencias de otro tipo, emocionales o lo que sea, pero si tiene bien estructurada la primera lengua materna, que ha tenido tiempo, son años, ya la tiene estructurada, la tiene automatizada, es mucho más fácil que aprenda esta segunda lengua. Es decir,
para él ya será una segunda lengua que termina siendo la primera, pero que va a combinarlas, ¿no? Es más una situación de bilingüismo al Sí. final. Pero un niño que viene en un periodo evolutivo frágil, sí quedan secuelas. No tanto en tema de conversación, sino en la fluidez del discurso. ¿Vale? Esto sí lo sabemos. Es decir, tú a nivel de diálogo por lo mejor no lo notas, pero cuando te tiene que explicar alguna cosa, tienen dificultades de fluencia, de fluidez. Parecidas a los que tienen muchas veces los disléxicos también, cuando tienen que explicarlo, ¿no? Que se enrollan o no encuentran las frases. Bueno, pues sí lo notas una dificultad en el discurso oral y después, donde más dificultades hay, y esto ya hay evidencia científica, ¿vale? Es en el lenguaje académico. No es lo mismo el lenguaje para la comunicación que el lenguaje como un instrumento a nivel cognitivo, ¿no? Cuando estás haciendo comprensión lectora, cuando estás haciendo velocidad lectora, cuando estás haciendo problemas de matemáticas, es un lenguaje académico, un lenguaje descontextualizado, un lenguaje que requiere alto nivel de abstracción ya. Y aquí sí vemos dificultades. Es decir, igual que un niño cuando vemos que tiene un desarrollo del lenguaje precario y que va muy lento, sabemos que esto tendrá consecuencias en el futuro, estos niños, muchos de ellos, no digo todos, pero los que están bien tenían un alto nivel de capacidad lingüística, porque también vas a encontrar diferentes niveles en las personas. Claro. Y puedes encontrar un niño, por ejemplo, que se ha vinculado muchísimo con una cuidadora y lo ha estimulado muchísimo, pero si no ha habido estimulación inicial, si ha habido esta precariedad, tiene que cambiar de idioma, al final sí ves unas secuelas en el futuro, cosa que no pasa con los inmigrantes, son mucho más lentos, preocupan más al inicio, pero después cuando pasan los años, pues a nivel de lenguaje académico no tiene por qué ser tanta repercusión. Sí, porque solo tienen que salvar el tema cultural, pero no tenemos Exacto. afectación cognitiva. No. Muy bien. Vale, pues esta era mi última pregunta. Y bueno, yo sé que podríamos seguir haciéndote muchas preguntas y nos seguirías iluminando, pero como la vida es larga, tendremos otras ocasiones para hacerlo. Yo te agradezco otra vez infinitamente porque, bueno, yo sabes que te admiro muchísimo. Yo cuando entré en este mundo y te conocí muy pronto, pues bueno, ya me salió esta admiración porque sabía todo lo que tú sabías y lo bien que lo sabes explicar, además. Y luego también conozco tu implicación humana en todo lo que nos has comentado, que estás siempre muy implicada y que le pones alegría y pasión y por lo tanto es un súper lujo haberte conocido y un súper lujo que nos hayas dedicado este tiempo. Muchísimas gracias, Mireia. A ti, Y Montserrat, que me estás emocionando. ya, pero lo digo, yo siempre digo, yo lo que digo lo siento y a veces no digo todo lo que siento, lógicamente, pero lo que siento, o sea, cuando lo digo, si lo digo es porque lo siento. Y es verdad. Bueno, vuestra función también es muy importante. Creo que hace muchos años que estás luchando, ¿no? Lo has vivido como mamá. Sabes lo que es esta sensación a veces de niebla que no sabes por dónde tirar, ¿no? Y sí es verdad, cuando te has dedicado muchos años a las personas, sabes el sufrimiento. Y si esto vale la pena, pues las veces que haga falta. Para Muy bien. eso siempre voy a tener disponibilidad por ayudar a las personas. Muchísimas gracias. Pues un abrazo y nos seguimos viendo aquí en Corazón Lector. Gracias, Mireia. Gracias a ti. Adeu.